Gracias, muy buenas noches a todos. Gracias a Venezuela.libre, punto libre, gracias Figuemin. Buenas noches a todos los que están en la sala. Bueno, quiero salir de Chávez, pero la oposición no me deja. La frase como tal la vengo utilizando desde el año 2002 para definir tanto el colaboracionismo como el grandísimo problema que tenemos con nuestra oposición en base a su inmadurez política y al comportamiento veleta de la misma. Por eso es que siempre, cuando la gente le cambia el aspecto a la MUD no me deja o antes, ahora es el Frente Amplio, no. Hay que tener un punto muy importante y ser muy consciente y claro con respecto a eso. Ellos no son nada del apoyo de la oposición. Ellos no son nada si los generadores de opinión no los pueden subir en el espacio de aceptación. Y que la gente los hace es lo que marca la diferencia. La gente los aplauda, es lo que hace la cadena que nos ata al chavismo. Bueno, creo que se le cayó. Vamos a esperar, a lo mejor le entró alguna llamada. Cambio. Ok, ya de nuevo por acá. Ya de nuevo en la... Algo sucede que se cae, perdón. Bueno, en cada uno de los espectáculos que la opción monta de manera consecutiva, la gente sigue aplaudiendo y validando esa opción de la oposición. Ayer, precisamente, volví a subir a Twitter un viejo artículo que está en mi blog, que no es un artículo, es una pequeña nota, que se llama Tú sabes. Al terminar lo volveré a subir. Yo quisiera que lo leyeran para que se encontraran con una serie de realidades que las estábamos viviendo en el 2004. ¿Y cómo fue que siguieron vistiendo de democracia a los que hicieron posible eso? Porque todo eso que estamos viviendo, repito, no es nuevo. Nosotros llegamos aquí gracias a esa actitud de veleta, gracias a esa actitud inconsciente que vino una y otra vez aplaudiendo a los que legitimaron el proceso socialista que estamos viviendo. ¿Ellos por qué lo hacen? Lo hacen por los tres pilares que hemos definido en oportunidades anteriores, como son el pilar comercial. El gobierno maneja el 90 y tanto por ciento del ingreso en divisas en el país, es decir, aquí nadie compra ni vende sin la marca de la bestia. El gobierno y la oposición y todos compartimos un componente filial de amistad y familiar, creer que el que está allí vaya a hacerte daño porque es tu primo, tu compadre, tu amigo, tu hermano. Pero no, sí, viene a hacerte daño. Y el tercer pilar, que es el que más se obvia, es el socialismo. Y cuando no se entiende el problema ideológico y no se entiende el socialismo, no se entiende la pistola que nos va matando. Durante esta etapa se ha hecho más fuerte el hacerle énfasis a una parte de la realidad del problema. Estos son unos ladrones que están saqueando el país. Pero eso es solo una parte criminal del problema. La parte criminal del problema. Si no se entiende el hecho ideológico del mismo, no vamos a poder encontrar las herramientas claras para combatirlo. Simplemente se pierde el norte, la acción correcta. Eso, cada vez que se aplaude, se difunde, se banaliza el proceso ideológico, no se logra atacar el punto. No, y no importa que lo diga, porque esto es una cosa que es bien gracioso, porque, y hasta dolorosa, porque forma parte de ese quiebre de la lógica del venezolano. Todos, técnicamente todos, estamos absolutamente conscientes de que para salir de esto necesitamos la ayuda de Donald Trump, su decisión. Pero viene Donald Trump y recalca de manera clara en plena Asamblea General de las Naciones Unidas que el socialismo en Venezuela ha sido implementado fielmente, y aquí se le sigue aplaudiendo a la estructura política que dice que esto no es socialismo. ¿Por qué? Porque son socialistas, porque son exactamente lo mismo. Uno más criminales que el otro, sí. Es la eterna diferencia que hay entre el delincuente y el criminal. Nosotros vivíamos con delincuentes, ahora tenemos a los criminales y a los aguantadores de los criminales, a los que han vestido democracia toda esta desgracia. Hay que entender un punto muy importante para separar y comprender ese comportamiento de la oposición, no me deja. Hay una cabeza que colabora formalmente en la destrucción del país,
que ha hecho posible dirigir todos los esfuerzos para esto, y lo hace de manera descarada. También recibe el aplauso de la gente. Después existe una gama que colabora por miedo a perder privilegios y con un miedo impresionante a que se levante algo, acabe con el régimen y de paso acabe con ellos. Debajo de ello está una inmensa masa de activismo político que no entiende, no sabe, no importa, solo quiere seguir a su líder. Y el líder lo lleva al barranco, una y otra vez. Después está la sociedad. Esa parte de la sociedad que se niega a entender la verdad. Y ese es el soporte del resto de lo que vimos para allá arriba. Sociedad que banaliza el lema, lo niega, no lo entiende, y lamentablemente, llega al colmo de enterrar las salidas al soporte a todo lo que le ha hecho daño y nos puso aquí. Por eso quiero salir del movimiento y la oposición no me deja. Tiene que abarcar a todo eso que se ha negado a despertar y se empeña constantemente en mentirse y en esconderse en una burbuja nueva. También a esa gran cantidad de venezolanos que despiertan un ratico y van como veleas inmediatamente, ya desde un lado de oposición real, a no entender cuál es el eje fundamental y continuamente se siguen perdiendo en el espacio. También hay que incluir a los dogmáticos del vacío, aquellos que algún día agarraron un folletico sobre el liberalismo, juran que entienden la situación de un país. Es tan complejo, tan grande, tan amplio, que para poder desgranarlo, lo que tenemos es principalmente ser serios, entender la realidad de lo que vale Venezuela y la realidad de la situación actual por la que estamos pasando, comprender que están lejos de nuestro futuro inmediato la palabra democracia. Esto es algo muy, muy duro que constantemente les explico a la gente, y por eso vamos al otro punto. Por eso es tan importante aclarar que esto es una tiranía y no una dictadura, porque cuando le ponemos el título de dictadura, estamos matando la posibilidad de la cura. Entiéndanlo, no hay democracia en nuestro futuro inmediato. Quien le diga eso, le miente. El país está formalmente destruido. Las posibilidades de recomponerlo son inmediatas, inmensas, gigantescas, pero para eso toca afrontar la realidad, y es allí donde tenemos la caída más grande, por ese empeño en mentirnos, por no aceptar aquellos tres pilares, por no aceptar fundamentalmente la carga ideológica del problema, y por no querer entender el costo real de lo que tendremos que pagar debido a esta increíble irresponsabilidad de todos estos años. Yo invito a todo el mundo cuando tengo una conversación persona a persona, y la persona me dice, pero ¿qué es lo que pasa? Yo le digo, bueno, hazte esta pregunta. ¿Tú crees de corazón, de manera formal, que esta situación tiene alguna otra salida que un hecho de fuerza? Y entonces te dicen, no, esta es la única salida. Pero ayer te vi en la marcha aplaudiendo y te leo en Twitter retuiteando estupideces formales. Bueno, es que ponemos todo. No, no es todo. Porque como mezclas todo, nada sale bien. Si tú no defines tu norte de lucha, no vas a hacer lo correcto. Nadie te está diciendo que no estás luchando. Estás luchando, pero no para lo que te va a brindar la salida ni la oportunidad de recuperar el país. No puedes luchar al lado del que te ha mentido durante todo este tiempo, usándote para vestir de democracia esta desgracia. Ahí no estás luchando. No puedes luchar con quien quiere imponerte ahora el chavismo a la fuerza. El nuevo upgrade del quiero salir del chavismo y la oposición no me deja. El soporte fuerte, amplio, que le está brindando este aparato opositor al concepto chavista, a todo el hecho chavista, no solo a la idea, a sus funcionarios, a los que originaron todo el desastre, con toda la carga, corrupción, crimen de humanidad, desprecio por el venezolano, desprecio por la institucionalidad. Toda la carga es aplaudida y bien recibida, es chavismo más chavismo. Durante mucho tiempo tengo diciendo que
El chavismo ofrece comunismo, la oposición ofrece chavismo, las filiales de la oposición ofrecen MUT, porque no se quiere ofrecer lo fundamental que hay que entender el país. Primero, la imposición del orden. Segundo, sembrar las bases de las libertades. Para llegar a ese primero y segundo, lo primero es dejar de mentirnos y soportar nuestra realidad. Esa realidad es terrible. Hemos sido usados, nuestra identidad está destrozada como nación. Hay un impresionante miedo a comprender eso. Ese punto es muy grave, porque ese miedo a comprender eso es lo que ha hecho posible en esta etapa en soportar este show, este chiste ridículo que estamos viviendo y cómo lo va tomando el mundo. Durante mucho tiempo aquí se le fue dando cheques y cheques y esto que se llama oposición, y esta oposición ha ido soportando la estructura de gobierno. Entonces, lo que es un bodrio absurdo, que es la Constitución de 1999, ahora es defendida por esa oposición y lo usan a usted para defender ese voto estúpido. Obligan al mundo a creer que la salida tiene que estar vinculada a ese instrumento que no es otra cosa que el látigo del tirano y camisa de la libertad. El mundo se ciñe a eso debido a que la población no solo votó por los representantes de eso, sino que van después, le firman un bojote de papelitos y después salen a la calle y aclaman a quien sostiene ese látigo, a quien le pone esa camisa de fuerza a la libertad. Entonces al mundo no le queda otra opción que acompañar esa mentira, acompañar. Del inicio de este chiste, de esta etapa, yo explicaba que dentro de ese concepto del giro de 360 grados, al cual hoy cada vez se hace más evidente, el llamado del Estado ya es una realidad, quieranlo o no quieran entenderlo. Ya es una realidad, forma parte del juego de los 360 grados. Desde el principio explicábamos que esto no iba a llegar a ningún lado y era algo evidente para cualquiera que, entendiendo algo de política, se preocupara realmente por él y no quisiera mentir. Porque, ¿qué es lo que pasa? Porque vimos a todo el país volver a perder el norte. Porque no se quiere asumir la verdad. Porque es mucho más fácil. Porque todavía vienen bajo el concepto de que dentro de la sociedad de cómplices se puede vivir. Y no, dentro de la sociedad de cómplices quedamos sin país. La sociedad de cómplices arruinó a Venezuela y aún se mantiene ahogada, desesperada, sin oportunidad de vivir. Nosotros tenemos que entender que todo lo que nos trajo aquí, nos mantiene aquí, tiene que ser puesto a un lado. Nada de esta estructura política, chavismo y gobierno, chavismo, gobierno, oposición, ahora todos son gobiernos, puede aportar algo positivo para el liderazgo, para la dirección del país del mañana. No lo puede hacer ni lo hará de forma alguna porque no tiene la capacidad para hacerlo. Simplemente no puede hacerlo. Tiene toda clase de vínculos políticos, tiene conciencia político-ideológica, tiene amarres financieros, no tiene nada positivo para el desarrollo de nuestra sociedad. Si nosotros no entendemos como sociedad que tenemos que ponerlos a un lado para poder enfocar hacia dónde debemos avanzar, no vamos a encontrar el punto. La situación es bien compleja porque enmarca todo ese hecho de esta orfandad política constante y en un nuevo parapeto y la gente va y lo busca. La orfandad política va a continuar porque no es posible que ningún liderazgo alternativo que quiera pueda tener acceso al gran megáfono, a la gran difusión de la idea o del concepto. La gran mayoría también ya pecaron feo, porque no tuvieron la capacidad de entendimiento del problema y simplemente se comportaron como veletas, que aprovecharon la oportunidad política que les brindaba poder ser diputado o poder tener espacio en los medios de comunicación para mentir, no para decir la verdad. Entonces estamos en ese proceso realmente entrampados como nación, con ese espacio de poder dejar crecer a algo que se convierta en las figuras necesarias para poder identificar el problema. Pero ahí también está la respuesta. En el momento en que el chiste actual, que este parapeto que está fungiendo como vocería de la oposición se desgaste, se generará un gran vacío, un vacío político, el cual se llenará
porque en la política eso no se queda así. Ese vacío tiene que ser llenado. Y ahí dependerá mucho de la sociedad que haya madurado con respecto a la selección de a quién van a impulsar y obligar al gran micrófono a darle espacio a esas nuevas voces para poder generar la masa crítica suficiente y la identificación con los aliados necesarios para poder darle un paso al país del mañana. Los aliados necesarios sin entrampados en lo que la población les obliga a tener, porque eso es lo que se les ha obligado. Cuando usted asistió a una de esas marchas a aplaudir esto, cuando usted generó opinión a través de su teclado, usted fue culpable, entiéndalo. Porque lamentablemente no había ningún tipo de oportunidad. Ya usted había dicho en algún momento la MUD no me representa. Ya usted es consciente de la burla de lo que fue la elección de la Asamblea Nacional. Aquí hay que hacer un inciso muy importante. E insisto, la burla. Porque hay que explicar que en este país nada tiene legitimidad. Usted no puede decir que esta señora fue electa por 14 millones y pico de votos y que la oposición sacó 7 millones y pico de votos, lo cual significa que Maduro sacó otros 7 millones y tanto. Entonces, como dicen después que en menos de un año Maduro no lo volvió a sacar? Porque todo es mentira, todo es falso y lo obligaron a usted a blindarlo para blindarse ellos. Entonces, este parapeto que no tiene legitimidad alguna, que es la Asamblea Nacional, tiene que secarse y es un riesgo espantoso por el que vamos a pasar, porque viene ese proceso de orfandad política, pero viene la oportunidad del desarrollo de nuevos liderazgos que no están vetados por esa estructura política, porque la misma ya no va a ser atractiva para los degeneradores de opinión. Esta parte que estamos viviendo ahorita va a ser mucho más dura de afrontar que todas las anteriores, porque esta parte viene a secar la esperanza del ciudadano, porque viene a manchar a nuestro único aliado. Nuestro único aliado es los Estados Unidos, es la figura de Donald Trump. Y ya se siente la sociedad como un hastío hacia el que hizo la promesa de ayudarnos en la libertad y no tiene cómo accionar, porque el problema no es que él no quiera accionar, mandar tanques de aviones, eso es un costo político, entender, eso se puede hasta manejar. El asunto es, ¿para qué? ¿A quién voy a poner a gobernar? ¿Al que se dice socialista? ¿Al que abraza al chavismo? ¿Al que lo único que ofrece es impunidad? Eso no va a pasar. Simplemente no va a pasar. Y esa oferta no nació con el guiado. Esa oferta ha sido la constante en el mensaje de Lopón en cada una de sus campañas electorales, desde las Arias Cárdenas. Entonces, esa mentira constante ha hecho posible esta desgracia. Ese querer mentirse y no afrontar la realidad de que estamos en manos de una estructura criminal que persigue, secuestra, tortura y mata, que adoctrina, que sembró el país en el caos y en la ruina, que ha armado con armamento de guerra a cualquier cantidad de personas del mundo civil, que ha convertido a Venezuela en un narcoestado. Todas esas realidades, y ahí todavía no hemos tocado Hezbollah, jamás no hemos tocado el FARC. Toda esta desgracia, estamos viviendo todos estos años, no es nueva. Simplemente de vez en cuando la gente reacciona hacia cada una de ellas. Pero toda fue permitida, premiada por esa oposición por la cual usted votó y aplaude. Cuando nosotros encontramos un grupo de venezolanos que ya despertaron esa realidad y por lo menos desde el 2014 entienden que hay un problema real, es muy importante que ese venezolano se mantenga firme en su convicción y termine de entender que nada de esa estructura política lo va a llevar al mañana. No existe, no tiene cómo, no puede. Está desgastada y hará de nuevo la comunión con los factores fundamentales para lograr el cambio. Esta oportunidad que le va a hacer mucho daño al país, porque no solo va a manchar al socio, no solo va a manchar a nuestros aliados, sino va a quebrar ese esfuerzo, ese inmenso esfuerzo por esperanzarse en lo que no es correcto, va a ir a dar ese golpe, ese típico golpe que brinda el sentido común cuando la gente se somete a la esperanza bufa.
Ojalá el país termine de entender que eso es precisamente su oportunidad para avanzar. Que ese golpe no lo asiente, sino que lo haga despertar. Que ese golpe no deprima, sino que lo haga arrecharse y termine de entender hacia dónde avanzar. Quiero salir de Chávez y la oposición no me deja. Escribe cada uno de esos pasos que hemos vivido y es importante que la gente lo entienda y asuma su realidad, hasta dónde fue responsable de la misma y cómo irse ubicando en el aspecto para poder definir el mensaje correcto, difundir el mensaje correcto y apoyar el mensaje correcto para poder tener mañana. Todos tienen que hacerse esa pregunta. ¿Qué tanto contribuí para el daño? ¿Qué estoy haciendo para sanearlo? Allí está la clave. Si nosotros generamos una matriz de opinión pública correcta, con un mensaje claro, nadie podrá volver a torcer la voluntad del venezolano. Primer ingrediente, entender el problema lógico. Segundo ingrediente, comprender cuánto vale Venezuela. Tercer ingrediente, entender que será doloroso prosperar. Cambio y abro espacio para las preguntas. Hola, Noel, gracias. Mira, no sé, quería pedirte tu opinión. Yo siempre he pensado de que realmente los venezolanos siempre hemos sido así, solo que no nos habíamos visto en una situación tan crítica, por lo que nos acostumbramos, como quien dice, a no analizar las cosas, sino que llevamos como burritos. Ahora hay que votar por Copey, no, que ahora hay que votar por Acción Democrática, no, yo soy de costa que me muera. En fin, esas cosas que uno las hacía solamente como por inercia, te gustara o no te gustara el candidato, tú no analizabas realmente mmm, cuáles eran las propuestas, porque como que a nadie le importaban. Y yo creo que eso nos ha conllevado a lo que somos hoy en día. Eh, Me refiero a que esto no es de estos 20 años, es de no sé cuántos años atrás, que no sé, nos ha vuelto unos seres, no sé, no pensantes, o yo qué sé, cómo analizarlo. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Realmente crees que esto es a consecuencia mm, de todo lo que nos ha pasado últimamente, que nos hemos vuelto así, o que realmente los venezolanos éramos así y no nos habíamos dado cuenta? Lo siento, te pité. Perdón. Bueno, déjame aprovechar de responder. Mira, son muchos años matando la lógica del venezolano. Son años, años. Perdonen, espero no perderme. Me acabo de dar cuenta que se cayó la señal. Muchos años, entonces llegamos a esta masa perfecta donde está todo destruido, donde el venezolano pierde completamente el norte y no sabe cómo reencontrarse con lo correcto para poder hacer esta desgracia y llevarlo a este nivel. Pero el venezolano, como estaba comentando, también responde a lo correcto y tiene muchísimas posibilidades de cambiar y enderezarse, porque lo llegamos a ver en una de nuestras mayores crisis. Ese país votó por Carlos Andrés para una segunda etapa. Carlos Andrés fue un hombre que endeudó al país cuando no debía, que hizo una extracción, porque eso no fue una nacionalización de la industria petrolera, cuando no debía, generándonos una deuda absolutamente innecesaria. Hizo todas las cosas que no debía durante su primer periodo. Y en el segundo periodo quiso hacer las cosas correctas, pero la estructura política, esa misma estructura política que hoy nos ata al chavismo, no le gustó que estuviese haciendo lo correcto, pero funcionó. Carlos Andrés llega al poder en el 89, la izquierda levanta al país con el Caracazo, quien crea que eso fue una explosión social, no entiende nada de la realidad. La izquierda levanta al país, la conduce a ese desastre que vivimos en febrero del 89. Y así siguió avanzando las medidas económicas correctas para el desarrollo del país. Tanto así que nos llevaron a números simplemente extraordinarios en esos conceptos para crecer, para desarrollarnos, para convertirnos de nuevo en esa meca de la movilidad social alta, en convertirnos en ese país del futuro que habíamos puesto en pausa del 58 hasta ese año. ¿Qué sucede? Llegan los golpes de Chávez, llega todo el poder de la izquierda que ya tenía control de parte del área militar,
a generar caos, a generar desconfianza, a minar al país. A pesar de 2 intentonas golpistas, el país desoyó esos llamados. Esto es muy importante entender. El país de aquel entonces era bastante más cuerdo, un poquito más coherente, y desoyó esos llamados. Y no, Chávez no levantó la masa en ese momento. Fueron los medios los que se encargaron en el tiempo de convertir a eso en lo que fue. Pero el país no respondió, tanto fue que la mayor evidencia está en todo lo que recuerda cómo estaban en la noche del 27 de noviembre. Los centros comerciales estaban llenos, los restaurantes llenos, la gente estaba feliz. Esa estupidez no había progresado. Existía miedo, las imágenes del crimen que se había cometido en el canal lo estaban en la cabeza, y frente a esa realidad la respuesta de la gente era de felicidad porque aquellos animales no habían logrado su cometido. Pero se encargaron de lograr el cometido mediante el voto. Vamos a volver un momento a 92. En el 92 el país estaba despegando. La estructura de privatizaciones estaba teniendo un éxito increíble y estaba dejando al país con lugares privilegiados, sobre todo lo que tenía que ver en tecnología de comunicaciones. Entonces, cuando vemos la internet que vivimos en Venezuela, imagínense los lugares que tuviésemos si aquella política hubiese continuado. Todo eso se muere. Todo eso se muere gracias a la estructura política que aprueba un antejuicio de mérito contra Carlos Andrés, su propio partido, Acción Democrática, y el propio partido, Acción Democrática, quien acaba con el gobierno de Carlos Andrés para darle más espacio al proceso de la estructura pseudodemocrática que estábamos viviendo. Eso le hace la cama a Hugo Chávez. Entonces, el venezolano cuenta con el principal ingrediente para poder cambiar, que es Venezuela. Ese tesoro inmenso que es Venezuela nos brinda siempre la oportunidad de desarrollar al venezolano. Si el venezolano entiende lo que vale Venezuela, se genera esa sinergia tierra-hombre que da la posibilidad de la construcción correcta. Mientras el liderazgo posible esa sinergia. Si el liderazgo lo que busca es socialismo, eso nunca se dará y por lo tanto el venezolano vuelve a involucionar. La clave es que el venezolano tiene el con qué, y tiene con qué sobre todo cuando tomamos en cuenta las individualidades que hacen lo posible. Sigamos a las individualidades que marcan un camino correcto y no sigamos a las individualidades que lo meten es impunidad y chavismo. Esta es la diferencia. Cambio. Bueno, queridos usuarios, el canal está abierto para los que quieran hacer preguntas. Noel, a ver si tú me pudieses sacar de una duda que me está atacando desde hace ya mucho tiempo. Supuestamente Guaidó y la Asamblea Nacional se rigen por el respeto a la Constitución. Ahora bien, la Constitución contempla que el que está ejerciendo como presidente de la Asamblea, que sigue siendo Juan Guaidó, sea presidente interino de Venezuela. O sea, él es presidente del Ejecutivo y del Legislativo. ¿Eso es legal? Cambio. Fíjate, yo nunca me pongo a versar sobre la legalidad de las actuaciones del régimen ni de la oposición, y he sostenido en más de una oportunidad que quien le dé visos de legalidad a cualquiera de los actos del gobierno o de la oposición deberían de quitarle el título de abogado. Es un asunto de anteojito, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte de que esta constitución es increíblemente absurda, no tiene nada que ver con la realidad. Por supuesto que el que debería estar de presidente de la Asamblea Nacional debería de ser el vicepresidente de la misma, Guaidó debería estar, ya no debería de ser presidente, ya se hubiesen convocado elecciones y cada una de esas cosas de acuerdo a lo que dice el librito ridículo de la Constitución. Nada de eso es viable, nada de eso es posible, y discutirlo tan solo viene a legitimar más sus posiciones, porque cuando tú argumentas lo que está mal, estás dándole piso a lo que está mal. Lo que está mal está mal. Todo esto es un chiste sin sentido que ahoga al país, retarda nuestra oportunidad y nos genera un candado impresionante, porque el punto fundamental, que es una de las cosas más delicadas y peligrosas de todo lo que estamos viviendo hoy, se empieza a ver con más fuerza esta semana. Lamentablemente, al obligar al mundo
a entender que las salidas son en base a la Constitución, a medida del desgaste de la legitimidad de la Asamblea Nacional y de todo lo que se ha generado de ella, llámese Tribunal Supremo Legítimo o llámese Juan Guaidó, nada de eso tiene piso real. El asunto es que ahora se le dio a esa estructura la posibilidad que nombrara la dirección de las empresas de Venezuela en el exterior, las empresas de PDVSA en el exterior, y como no, petróleo y otra cantidad de las mismas. Entonces, frente a esa pérdida de legitimidad de esa estructura, que tal como mencionas, no hay manera de encontrarle el hilo a la botella en ese sentido, ¿qué va a pasar con aquello? ¿Qué va a pasar con las propiedades de Venezuela que quedaron en este nuevo limbo? ¿Cómo vamos a encontrar las figuras correspondientes para podernos hacer cargo de esa realidad en el mañana inmediato? ¿Cómo hacemos para que no se pierdan? ¿Cómo hacemos para que no se las roben? ¿Cómo hacemos lo correcto? Hacemos lo correcto generando lo más pronto posible el entendimiento de la verdad. Volvemos al principio. No existe salida que no sea de fuerza. No podemos solos. Y la misma tendrá que imponer lo que viene después de una tiranía. Es decir, la misma salida tendrá que poner un gobierno de fuerza. ¿Eso va a ser aceptado afuera? Eso es todo el increíble entrampamiento que hemos llegado por haber habido tantos años de salvaje irresponsabilidad y de darle la voz, la autoritas a los camaradas del gobierno. Por eso quiero volverlos a repetir. Háganse un esfuerzo. Piensen ustedes por qué marcharon en el año 2002. Piensen por qué votaron en el revocatorio. Y se van a dar cuenta de que han sido usados. Porque aquella realidad lo que ha hecho es empeorar con el soporte de la sociedad, con la mentira. Esa mentira, esa ridícula constitución que no aguanta dos ojeadas en el hecho de poder llevarla a la realidad. Sí, por supuesto que lo que está sucediendo allí no tiene ni pies ni cabeza, es el colmo del ridículo, la gente lo aplaude, lo soporta y todavía hay quienes le dan visos legales. Cambio. Ay, buenas noches, ¿cómo está Noel? Saludos a todos en el canal. Mire, ¿por qué cree usted que no hay, o por lo menos que yo sepa, algún partido liberal, se supone, ¿no? O de derecha, que salga a la palestra? Porque está rumbo liberal. No sé si usted es de la creencia de que quien salga, que no sea de esta falsa oposición, yo creo que lo van a desaparecer. Es una de las razones que veo, pero no hay nadie que yo sepa, vuelvo y repito porque puedo estar ignorante en el tema, que principalmente eduque a la población, que eso es lo que me voy a meter en ese grupo. Lo que nos falta a los venezolanos es parte de educación, es lo que me parece, educación en cuanto al tema político, que política es todo en la vida. Muchas gracias. Le dice justo el clavo, educación política. Y ahora vamos al punto, educación política. Izquierda, todo lo que tiene que ver con ese aspecto socialista, desde la socialdemocracia hasta el comunismo puro y duro. Izquierda. La derecha también es variopinta, pero la derecha tiene comunes denominadores que son importantes que se entienden. El liberalismo es una corriente de la derecha. Los libertarios es una corriente de la derecha. Y así hay 200 corrientes de lo que es la estructura de derecha. Y lo que falta aquí en la educación política real es entender que cuando usted tiene un fenómeno como el que nosotros vivimos, donde el gobierno es de izquierda y esa oposición es de izquierda, la respuesta se llama derecha. Y cuando se entiende la realidad económica y la realidad social de Venezuela, se entiende la necesidad de aplicar políticas liberales en el ámbito económico y entender la necesidad de aplicar políticas conservadoras en el ámbito político. Entonces, las corrientes allí tienen que ver su fuerza para nuclearse bajo un elemento, el elemento de la derecha, y allí es en donde falta educación política. Comprender que la necesidad de lo que nosotros estamos viviendo hoy obliga a la creación de un movimiento político ad hoc, donde las tendencias de la derecha sepan acoplarse bajo un paraguas
que identifique claramente el objetivo y que entienda la dimensión del problema y las necesidades reales y el instrumental para poderlo solucionar. Eso todo cabe dentro del marco de la derecha, no cabe dentro de liberales, libertarios o cualquier otra cosa de eso. Hay que pensar, a entender país. Ahora, ¿por qué ninguno de esos movimientos logra brillar lo suficiente? Primero, desde el desconocimiento político general de la población. Dos, la falta de megáfono, de tribuna donde ellos puedan expresarse. Tres, el desconocimiento político de esas nuevas figuras para entender ese miedo, ese tabú que ha habido tantos años a decirte yo soy de derecha. Y entonces empiezan a inventarse espacios donde poder explicar su situación política. La situación política en la que el país está envuelto te obliga a tomar ese espacio. Si tú quieres a tu país, a juro, vas a convertirte en una persona de derecha. ¿Por qué? Porque nadie que se quiera a sí mismo, que quiera a su país, puede estar pensando en momento alguno esta realidad que estamos viviendo es positiva en el sentido, y negar que esta realidad es izquierda va contra el sentido común. Entonces, ¿cómo logra la gente encontrarse en el espacio correcto cuando no existen esas figuras armadas como movimiento político? Es un espacio y es una tarea que todavía tenemos muy en deuda. No existe todavía el movimiento político necesario que enfrente nuestro problema con todos los puntos sobre las IES. Y si existiera, no puede decirlo porque la situación lo conlleva a exponerse a no solo a la persecución formal por parte del gobierno, a la persecución formal por parte de la oposición, sino a esa oposición que se niega a despertar y que le encanta sumarse al tirar las piedras al que las está recibiendo sin porque las están tirando o porque las están tirando. Entonces es un gran problema que nosotros tenemos hoy, es un problema que no tiene vuelta en lo inmediato, lamentablemente. Ninguno de estos partidos hoy termina de crecer lo suficiente. Sí, hoy en tu pregunta nombras a los muchachos de Rumbo Libertad, que es parte de lo más positivo del espectro, y están en un proceso de desarrollo y han llevado una bandera a nivel internacional muy importante, la cual hay que aplaudir, porque mucha de la actitud de lo que encontramos hoy en el mensaje del gobierno de Bolsonaro es muy claro con respecto a la realidad. Que una vez te están marcando que si el gobierno de Guaidó no es efectivo, ¿cuál es el apoyo que le podemos dar? ¿Por qué? Porque no es efectivo. No te están mostrando una mentira diciendo que el presidente Guaidó debe hacer, debe decir, ¿no? Primero muestra efectividad, no la hay. Y ese mensaje se le debe mucho a Rumbo Libertad porque marca el pie firme de aguantar el respaldo de un eventual aliado sin el desgaste de lo que está sucediendo hoy en los Estados Unidos con la figura de esta estructura de la Asamblea Nacional. Cambio. Mire, Noel, sí, pienso que una de las, digamos que de las soluciones que tenemos nosotros los venezolanos, tanto los que vivimos aquí en Venezuela y los millones que están fuera del país, es educarnos. Porque a veces los fanáticos de Guaidó, la gente de la MUD que todavía creen y tienen esperanzas de que este tipo o esta secta de la MUD los va a ayudar o nos va a ayudar a recuperar la libertad de la patria, del país. Es que dicen que la izquierda, que el tipo no es de izquierda, pues o que no importa que sea de socialdemocracia, que es una de las respuestas que a mí me dan, que eso no importa, que eso no es lo importante. Y sí es importante, o es una de los problemas que tenemos los venezolanos, que yo de verdad que hasta hace poco no sabía por ignorante que habíamos vivido en socialdemocracia y todo el daño que esos 40 años nos hicieron, con todas sus cosas positivas que no se las vamos a quitar. Pero yo creo que, bueno, una de las cosas que siento responsable es eso, de que por ignorancia, quizás también es parte de nuestra responsabilidad, como tenemos el país, y es nuestra responsabilidad
ayudar o educarnos para enseñar a otros pues a que abran los ojos. Cambio. Eso es totalmente cierto. Y es eso, educarnos en lo que importa para poder sembrar las bases. Que nosotros, este problema político, ideológico que estamos viviendo, se va a acrecentar, se va a poner muchísimo más complicado con una sociedad que llega mañana adoctrinada. Lo que nos viene es más complicado aún debido a una sociedad adoctrinada en socialismo. ¿Cómo lo vamos a enfrentar si no tenemos conciencia política del problema? Son cosas que el país tiene que preguntarse pronto y encontrar la solución pronto, porque el problema que tendremos mañana es aún más grande. Cambio. Noel, por acá tengo una pregunta de un usuario que me dice, bueno, te pregunta, si ves en un futuro próximo la implementación de la guerrilla urbana por parte del régimen. Cambio. No lo pongan en duda en un futuro próximo en ejercicio del gobierno. Y simplemente pueden asegurarlo, grabarlo en lo que quieran, que está en el futuro inmediato a la salida del gobierno. Nosotros vamos a heredar guerrilla urbana, terrorismo urbano y guerrilla rural. Eso lo vamos a heredar. Y no de ahorita. Desde el primer momento en que mi país irresponsable puso a Hugo Chávez en el poder. Estaba en su discurso, estaba en su accionar, estaba en su promesa. Armar gente ideologizada, comprometida con el proceso revolucionario. El proceso revolucionario, esa utopía romántica del guerrillero con la ametralladora que tanto siguen aplaudiendo en el mundo, esa estupidez enferma, la vamos a pagar. Salga sapo o salga rana, la vamos a vivir. Por eso que quiera jugar a la democracia frente a esa realidad no es más que un criminal. No hay espacio para no jugar con seriedad y entendiendo la profundidad del problema. El problema es grave, muy, muy grave, y no somos serios para afrontarlo. Cambio. Buenas noches, Noel. No sé si te han hecho esta pregunta, pero esto viene en razón a lo que ha sucedido. El planteamiento de las elecciones, que de una vez se activó el CNE, bueno, todo eso. Mi pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué nos espera? ¿Ahora qué? Cambio. Si nosotros no nos movilizamos en la deslegitimación de esa estructura política nos va a terminar de ahorcar y patear a nuestro único aliado importante. Nuestro único aliado está muy claro en que cualquier proceso electoral que esté con la estructura chavista en el poder va en contra de lo que ellos buscan, va en contra del fin del problema socialista en Venezuela, va en contra del fin de la estructura de Hezbollah en Venezuela, va en contra de todas las oportunidades que significaría Venezuela dentro del marco del mundo libre de nuevo, va en contra de Venezuela produciendo, va en contra de Venezuela desarrollándose, va en contra de Venezuela no generando este proceso de diáspora salvaje, va en contra de todo lo que se necesita hacer. Por lo tanto, si nosotros permitimos que esa barbaridad electoral siga cogiendo cuerpo, si nosotros no señalamos de manera formal que aquello está mal y sin debatírselo, sino desplazándolos, nos van a meter en eso, vamos a perder el aliado que necesita hoy en día algún tipo de salida para que de aquí a 2 años, después de la reelección y su triunfo, pueda volver a organizar algo de carácter de fuerza para poder extraer esta situación, va a poder escudarse en esa mentira, porque es una mentira que la sociedad aplaude y permite. Entonces, hay que entender de manera clara que todo llamado electoral, elecciones, referéndum, cualquiera, firmas, plebiscitos, cualquiera, son mucho más nocivos que todas las criminales veces anteriores. Recuerde que es importantísimo que se entienda. Después del año 2004, donde quedó demostrado científica y académicamente la inviabilidad del sistema electoral, todo el que lo llamó a usted a votar y sea dirigente político de altura, que sea dirigente comunicacional de altura, dirigente hasta eclesiástico de altura, es corresponsable de esta desgracia, porque ellos tenían la información
Ellos sabían la verdad y lo usaron a usted para vestir esto de democracia. Duélale a quien le duela. Esa es la verdad. Cambio. Sí, buenas noches, Noel, de nuevo. Entendiendo los no llamados a intervención que han hecho los diferentes actores políticos, ¿tú crees que va a haber intervención? ¿Y qué haría falta para que ésta se diera? Cambio. Ok, importantísima esa pregunta. Y tiene que ver con la parte de la respuesta que les di en la anterior oportunidad. Nosotros no golpeamos en caliente. Al no golpear en caliente perdimos la oportunidad. Perdimos la oportunidad porque nosotros dependemos de la acción de Donald Trump. Punto. Donald Trump hoy está en campaña electoral. Él va a asegurar su triunfo electoral y busca obtener números históricos, porque eso es lo que le gusta, pues. Entonces buscará no solo obtener el triunfo más allá de los colegios electorales, obtenerlo por voto popular y volver a reconquistar la Cámara de Diputados. No lo está haciendo mal, entonces eso es algo muy positivo para nosotros, porque en la base electoral norteamericana, no en la base de la opinión pública que maneja los medios, él sigue creciendo y haciéndose mucho más fuerte, lo cual es muy positivo para el futuro de Venezuela. Entonces, pónganle mucho ojo al que se pone a censurar alguna acción de Donald Trump por espectacular, por la parafernalia que le gusta y cualquier cosa de esa, porque cualquier tipo de esas acciones lo que están haciendo es fortalecerlo políticamente a lo interno de una manera extraordinaria, con números como los que estábamos viendo en estos días del desempleo, número del desempleo más bajo en 50 años. Entonces, eso va a seguir y él va a ocuparse de su campaña política para la reelección. ¿Qué altera y qué hace posible que pueda existir hoy en día una intervención de ese orden? Cuando nosotros perdimos nuestro control de nuestro destino, cuando Venezuela perdió el control de nuestro destino y nos convertimos en lo que somos hoy, en el tablero internacional, no una pieza, sino una moneda de cambio, dependemos exclusivamente de lo que esté sucediendo hoy en el Oriente y el nuevo ingrediente que es el Ártico. Seguimos dependiendo de nuestro principal valor a ofrecer, el petróleo. Entonces, si bien hoy Rusia se está convirtiendo en el mayor exportador, las reservas de Arabia Saudita están bajando, la tranquilidad que tiene los Estados Unidos en su producción es impresionante, el hambre del petróleo va a seguir alimentando, va a seguir creciendo, se va a seguir desarrollando. China entró en un momento de desaceleración económica, la cual no será por mucho tiempo. La India no ha bajado la presión y se espera un nuevo empuje. Y dentro de eso vamos a volver a un renacer de todo el fenómeno del parque asiático. Por lo tanto, vamos a volver un reimpulso extraordinario del mercado petrolero. El mercado petrolero tiene una gran tensión en lo referente precisamente a uno de los socios de este gobierno, que es el proceso revolucionario iraní. Irán tiene fecha de vencimiento, igual que tiene el gobierno de Nicolás Maduro. Ya no es posible seguir manteniendo el proceso de la revolución islámica en Irán, ya no es tolerado dentro del juego de las naciones. Por lo tanto, la decisión está, al ponerle fin al asunto Irán, tiene que estar controlado ya el asunto Venezuela, o al ponerle fin al asunto Irán, atendemos el asunto Venezuela. Hoy, la decisión está en cómo nos juegan como moneda de cambio frente a las apetencias rusas y las apetencias chinas. Cambio. Buenas noches, Noel. Yo aquí me pregunto, o sea, yo soy una ama de casa, pero yo me pregunto si en Estados Unidos ya tienen los conocimientos de todo lo que hay en Venezuela con el Hezbollah, con toda esta gente, y ya tienen ese conocimiento, ¿qué esperan para actuar? ¿Por qué no actúan? Y ya se sabe que la tal oposición, no tenemos oposición en Venezuela, no hay ninguna oposición, ellos solamente son conchupantes del gobierno. ¿Qué van a hacer? O sea, ¿qué están esperando? ¿No? Y Dios lo bendiga. Adelante, Cambio. Amén, carito, gracias. ¿Qué están esperando? Por nosotros. Porque ellos no han dado una acción como la necesaria, y repito, para entregarle el poder a el chavismo. Porque eso es lo que te están ofreciendo, chavismo. Es importante que la gente entienda una cosa. Este ridículo que generó pérdidas de vidas el 30 de abril develó
aún más el nivel de la cochinada que existe entre este aparato de oposición y la estructura del régimen. Cada cosa que se develó de esos días, cada acuerdo, cada cochinada, cada oferta, es la esencia de lo podrido. Y que el país todavía esté respaldando a los que proponen semejantes cochinadas, hace que el que quiera ayudar diga, ¿pero para qué? ¿Cómo voy a explicarlo? ¿Cómo voy a justificarlo? ¿Cómo voy a seguir sacando gente de la lista OFAC, que la puse en esa lista por lo que son narcotraficantes y terroristas, para que sigan en el gobierno del mañana? Todas esas preguntas se las empiezan a hacer nuestros aliados. Y entonces, ¿qué están esperando? Están esperando por nosotros, que nosotros dejemos de comportarnos como una partida de veletas y como y que dejemos de aplaudir la sociedad de cómplices, que exijamos nuestros derechos libres, exijamos nuestro derecho natural a ser libres, desplazando a todos los que han vestido de democracia esta desgracia y a todos los que quieren ofrecer para el país del mañana solo impunidad y chavismo. Entonces, ¿qué está esperando, de verdad? El primer paso, aparte de tener la oportunidad para hacerlo, que vuelvo a repetirlo, ya no ponemos en eso nuestro destino, también se espera que dentro de Venezuela exista la posibilidad correcta de marcar el país hacia el derrotero correcto, hacia un norte correcto, no hacia la involución socialista. Cambio. Vuelvo yo otra vez. Después de tener tantos años haciéndole caso a la oposición, doblarnos para no partirnos, y la gente no quiere hacer caso. Cónchale, si están 5 días, 3 días en una cola por gasolina, ¿por qué no podemos sacrificar ese tiempo para salir de esta situación? Bueno, yo estoy cansada de verdad de decirlo, y bueno, es imposible que la gente quiera entender, siguen aplaudiendo como borregos al bicho, y en realidad no veo que tomen, que vayan a tomar esa decisión. ¿De cuánto tiempo más iremos a estar en estos cambios? Esa es la realidad, querido, es lo que venimos repitiendo. Tú no puedes hacer una decisión de ese tipo solo por la voluntad de una sociedad que está desesperada. Las sociedades se desesperan y llegan a límites de locura, y cuando no eligen el liderazgo correcto, involucionan. Las sociedades en África han vivido procesos como el de nosotros en las mil y una oportunidades, y los componentes tribales, la ausencia de liderazgo serio, la ausencia de liderazgo con visión de país, de Estado, son tantas las cosas que han hecho que sea imposible brindarles las ayudas necesarias. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que vernos en nuestra historia y ver la realidad. Más allá del sacrificio, la desesperación, el aguante, o aquellos que muchos han denominado como resistencia, no es resistencia, hermano. Lo que has hecho es aguantar y perder, aguantar y perder, aguantar y perder y sobrevivir. Es decir, no estás viviendo. Estás resistiendo palo en el lomo y no buscando pararte firme y recuperar el país. Yo entiendo que no lo puedan hacer porque sin el liderazgo necesario, yo entiendo que no se puede hacer porque sin el liderazgo necesario no se puede avanzar. Aprendamos a seleccionar el liderazgo correcto, no quienes nos pusieron aquí. Eso es lo primero que tenemos que dejar atrás si queremos construir el país y si queremos esa ayuda. Si queremos esa ayuda, tenemos que mostrar que nosotros queremos a Venezuela, construir a Venezuela. Cambio. Noel, yo quería preguntar, es en relación a al famoso, bueno, ¿cómo que ya era no es diálogo? Ahora lo que le cambian es la palabrita, eso es como la MUL, la mesa de la unidad, la coordinadora, le van cambiando nombre, pero que el caso es lo mismo. ¿Por qué Noruega? Lo lógico no sería buscar a alguien quizás latinoamericano que pudiese estar más metido, más inmerso en lo que fuera toda la idiosincrasia del latinoamericano en sí, pero uno noruego, o sea, o es que justamente por eso, para que no estén contaminados, no sé, no lo comprendo. Cambio. Noruega, dentro del marco internacional, tiene años vistiéndose como ese país que presta este tipo de apoyos. Puntos positivos ni históricos en ese tipo de apoyos.
Ok, pero el punto fundamental de por qué Noruega es para tapar el hecho de que tenían rato reunidos en La Habana. Alguien tenía que dar con la culpa ahorita y la cargó Noruega. Porque el escándalo de las reuniones en La Habana ya iba a salir y entonces se iba a ver muy feo. Entonces, seguimos perdiendo el tiempo discutiendo sobre el asunto noruego. Lo cierto es que tenían ya mucho rato discutiendo en La Habana y nadie le pregunta a ellos quiénes eran los que iban y qué era lo que se discutía. Porque cuando se hizo aquella aclaratoria en el grupo de Lima, y por supuesto el canciller Hawk de Guaidó, Julio Borges, no, más bien la impulso, es para poder ir tapando, ir lubricando la cochinada que tiene rato jugando en La Habana. Entonces, quítenle el asunto a Noruega y enfoquen el asunto en La Habana, que tiene tiempo gobernando, negociando y haciendo con nosotros una vulgarita de esclavos. Cambio. Bueno, mientras que Goofy pregunta, por acá tengo una pregunta de otro usuario que me dice que si Trump llega a perder las elecciones, ¿usted cree que Estados Unidos se eche para atrás en todos los avances que se han hecho, cambio? Tengan la absoluta seguridad. Imagínense a Biden o peor a Sanders. Si, si el venezolano que está en los Estados Unidos va a cometer la estupidez de votar en contra de Trump, eh, se nos pone aún mucho más desafío. Es decir, si algo tiene que hacer el venezolano es cuadrarse con Trump como si fuese su única tabla de acción, guste o no le guste, haga o no vaya a hacer. Porque hay un asunto también que tenemos que entender que ha sido la mezquindad de lo que está sucediendo con respecto a esa posición. Estamos hablando de los dos discursos del presidente de las Naciones Unidas, del presidente de los Estados Unidos, en la Sala General de las Naciones Unidas. En los dos discursos, Donald Trump, ha mostrado una preocupación impresionante por Venezuela. Y no solo en la palabra, sino que en sus palabras determina el problema. Socialismo. Ya eso es algo que no tendremos nunca que pagar. Entonces, ¿qué tal si empezamos a pagarlo con el respaldo a que gane? Porque si gana, por lo menos podremos contar con que la identificación del problema es clara y dependerá de nosotros el atacar. Muy buenas noches. Buenas noches a todos los moderadores. Goofy se cayó, cambio. Bueno, estaba dejando un espacito para decir entrada, tiene problemas con la modulación, voy a aprovechar. Yo no creo que de repente los venezolanos, digamos, tengamos tanta poder así ahorita como para incidir en unas elecciones, ¿no? Pero de que sí hay que apoyar, por supuesto, a Donald Trump, quien ha sido nuestro aliado en este momento, digamos, fuertemente y es el que realmente ha dado la cara, o sea, de acuerdo 100%, por supuesto. Pero por supuesto, yo creo que el mayor factor sí a nosotros mismos, ¿no? O sea, nosotros somos los que tenemos que realmente demostrarle a Estados Unidos que sí queremos, que no estamos conformes con lo que está sucediendo y que sí queremos un cambio y tenemos que seguir, digamos, activando esas calles, sea como sea. Porque lamentablemente la imagen que se está transmitiendo en algunos sitios, y yo creo que es pagado por el mismo régimen, es, digamos, estos bolichicos que la pasan posteando fotos de cuestiones así como que si estuvieran en vacaciones todo el tiempo y todo eso, pero es con toda la intención de solamente pasar una imagen falsa de lo que realmente está aconteciendo el día a día en Venezuela, ¿no? Y no es que Estados Unidos no esté consciente de lo mismo, pero aparentemente como que está haciendo mecha esas campañas sucias que están transmitiendo en los medios. Cambio. Sí, claro que hace mella, por supuesto que hace mella, y lo estamos permitiendo. Estamos permitiendo porque todo se hace de una manera muy acordada. Todo se estimula y se logra hacer. Yo explicaba viste, hacen frecuentemente los fines de semana, que ahora tú puedes encontrar en un supermercado hasta relativo surtido de abastecimiento. Y el asunto es que no se puede comprar porque no hay salario que lo soporte, simplemente no hay cómo comprar el producto. Pero eso basta para la fotografía, para enviar el mensaje. Y por supuesto que ese mensaje es acordado, porque si una cosa que funciona en la izquierda es que la izquierda tiene muy buenos publicistas y saben mandar el mensaje que a ellos les da la gana. ¿Cómo se manda el otro mensaje? El otro mensaje nada más se manda en las calles, pero si las calles son capitaneadas, capitalizadas por esa estructura
que se hace llamar oposición, tengan la seguridad de que será altamente nocivo y nos conducirá a el proceso electoral. Es decir, que si toma decisión de calle, la decisión es para que no pueda haber ningún tipo de proceso electoral. Es una decisión para deslegitimar la estructura política que funge de oposición. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a lo que es el llamado a la calle y hacia dónde ha de ir esa calle. Quiero aprovechar esta pregunta para aprovechar de cerrar, darle las gracias al canal Venezuela.libre, darle las gracias a todos los que estuvieron en la sala y hacer un llamado de atención a precisamente a ese quiero salir de Chávez, pero la oposición no me deja. Enfoquémonos en lo que vale Venezuela. Entendamos el problema ideológico que nos mata. Veamos cómo podemos hacer posible que ese no podemos solos cuente con el apoyo claro, necesario y decidido hacia lo que de verdad puede traernos futuro y mañana. Entendamos lo que vale Venezuela. Amemos a Venezuela, reencontrémonos con Venezuela, ella nos está esperando. Que viva Venezuela y muy buenas noches a todos y gracias por esta nueva oportunidad. Cambio. Amén, amén y amén. Muchísimas gracias, Noel, por habernos acompañado hoy. Como te dije al principio, creo que todos los que estamos aquí nos hacemos eco de esa frase: quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Y definitivamente, como dices, hay que seguir luchando. Y hay que hacernos eco y decirle a todo el mundo que analice, que piense, porque Venezuela lo merece. Dios te bendiga, amigo, y nuevamente muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima oportunidad. Cambio. Ay, disculpa, gracias Noel por la visita, si todavía continúas por acá. Figemín, gracias por traer un invitado tan excelente. Realmente estamos como dice Figemín, pensamos lo mismo. Esta oposición no nos deja salir de ese chavismo enfermizo. Muy buenas noches a todos los que se encuentran en este momento en Venezuela.libre. Cambio.